Bueno, pues buenos días. El micro no me gusta más sin micro, pero bueno, es lo que hay para la grabación. En primer lugar, pues muchísimas gracias por la invitación a estar aquí. Moltes gràcies. Soc de València, però vaig a parlar en castellano. Entonces, bueno, voy a intentar complementar algo que ha hecho el compañero Calvo con Barba. Justamente, como lo conozco bastante, pues bueno, he hecho una presentación bastante distinta que creo que puede ayudar un poco a lo que estamos aquí, ¿no? Hablar de comunicación, de marketing y, en mi caso, introducir el elemento de tecnologías para el turismo interior. Bueno, lo primero, presentarme. Me llamo Gerson Beltrán, soy geógrafo y me dedico a temas vinculados con la geolocalización, sobre todo. Es un poco lo que llamo mi mundo geo, ¿no? Todo alrededor de geo. Soy formador, profesor y también soy consultor en Play&Go Experience, donde llevo todo el departamento de marketing y de datos. Es una empresa que usamos la gamificación, la geolocalización y la realidad aumentada para justamente esa conexión entre espacios, territorios, destinos y las personas. La vinculación off y online. Luego pondré algún ejemplo. Aviso que hay muchas diapositivas, mucha información, ¿vale? No asustarse, eso es para que tengáis herramientas o intentar que tengáis herramientas para hacer cosas. Y voy a hablar de turismo interior, primero porque me encanta y luego porque creo que ya uno con cierta edad ya está cualificado, ¿no? Mi tesis doctoral fue justamente sobre los municipios turísticos de interior de la Comunidad Valenciana en Internet. Precisamente hablé de eso y además tengo algún libro publicado sobre turismo rural online, sobre geolocalización online o sobre datos geolocalizados. Y eso de alguna forma creo que me ayuda a hablaros de todo esto. Pero, aunque hablemos de tecnología, lo primero es un poco lo que dice el gato de Alicia, ¿no? Es decir, gato, ¿cuál es el camino correcto? Dice Alicia. El gato dice, ¿dónde te diriges? No lo sé. Si no sabes dónde vas, tampoco importa el camino. Volvemos a lo mismo. Vamos a hablar de tecnología, pero lo importante no es la tecnología, siempre una herramienta. Lo importante es saber dónde queremos ir, ese futuro justamente con el que acababa Calvo con Barba. ¿Dónde queremos ir? Hacernos esa pregunta. Luego ya veremos la tecnología que usamos o si usamos un magnífico palo que nos puede servir y es mucho más barato. Además, las decisiones que tenemos son emocionales, no son racionales, como turistas, como visitantes. Esto es una metodología, se llama Círculo de Oro, que lo que nos dice es que estamos acostumbrados a vender el qué, ¿no? Yo tengo un producto, te lo vendo, ¿cómo te lo vendo? A través de un contenido y por qué te lo vendo, ¿no? Tengo una causa. Eso es un poco el proceso racional que solemos usar. Pero realmente el proceso tiene que ser al revés. Tiene que ser el proceso de cualquier venta, y hablo de vender un destino, una empresa o una persona o una marca personal. Primero el emocional, ¿por qué? En este caso vosotros lo tenéis tangibilizado en el ánima, ¿no? En el alma. El por qué voy a venir aquí, cómo lo voy a hacer y ya al final veremos con qué producto y servicio te ofrezco. Pero primero te debe llegar al corazón, te debe convencer el por qué quiero ir a una zona de interior con toda la competencia que hay y llegar ahí a estar. Porque al final, justamente acabo por ahí con Matrix, y yo lo uno con el comienzo también de Matrix, al final es muy fácil, ¿no? La pastilla roja o la azul, es decir, o solucionamos un problema o ofrecemos un valor añadido. Y ya está. Eso es lo que podemos hacer en cualquier empresa, cualquier trabajo, cualquier destino. Hay un problema que es que estamos agobiados en nuestro piso pequeño y queremos venir al interior, o aportamos un valor. Aportamos un valor porque naturaleza, sostenibilidad, salud, seguridad, etc. Entonces tenemos que jugar siempre y planteárselo así las cosas. ¿Qué vamos a hacer al cliente? ¿Le vamos a ofrecer un valor añadido o le vamos a solucionar un problema? Hemos de partir de ahí. Y a partir de ahí ya construimos todo el discurso que queramos. En mi caso, voy a hablar de 4 elementos vinculados con la tecnología, pero no son herramientas, que creo que os pueden ayudar a ese posicionamiento, ¿no? El primero precisamente es el posicionamiento, luego la geolocalización, la gamificación y la datificación. Y luego os daré una batería de herramientas con las que podéis jugar, usar, probar, muchas las conocéis, para que apoyen un poco todo esto y veáis un poco tangibilizado todo lo que os voy a contar. Posicionamiento, al final, también coincido, como veis al final, nos repetimos como el ajo con los compañeros, relevancia. Al final el posicionamiento de Internet es relevancia, es relación entre que los productores, que nosotros como destino, cuando hablaré de destino, pero volcarlo si tenéis empresas, asociaciones, organizaciones, ayuntamiento, como queráis. Nosotros los productores hagamos accesible nuestra oferta turística al territorio y que los consumidores lo hagan popular. De la relación entre esa accesibilidad y esa popularidad surge la relevancia en Internet. Ahí es cuando empezamos a ser relevantes. Lo que no se comunica no existe y todo el mundo hoy en día está en países occidentales en Google. Por tanto, hay que intentar estar ahí.
Y al final la gente no solo mira la pantalla de ordenador, sino que mira ciertos sitios, ¿no? Está comprobadísimo, esto es una técnica que se llama eye tracking, que ven un poco dónde miras con el ojo. Entonces, lo que nos dice es que, bueno, la mayoría de la gente ve en la parte superior izquierda, por eso siempre las marcas están en esa zona y no están aquí abajo, que no miran ni Dios, están ahí. Y luego miran la parte derecha, que justamente tiene que ver, como luego veremos, con la geolocalización y con la ficha de Google My Business. ¿Vale? Entonces, por eso la relevancia en Internet viene aquí. El 80% de las personas no pasan de la primera página de Google y de ahí solo unas pocas se quedan con las primeras entradas. Por eso la publicidad y los anuncios de Google están aquí arriba, porque es lo que les da de comer. Publicidad y datos. Con lo cual, creo que eso es interesante. Pero encima, la cosa se complica, porque estamos yendo hacia lo que llaman el cero clic. Si os habéis fijado en Google, muchas veces busquéis cosas y directamente ya os da una respuesta. ¿Qué tiempo hace en Traiguera? Y te lo dice. ¿Cómo llegar? Y te lo dice. ¿Cuánta población hay en Traiguera? Y te lo dice. Directamente. Eso es lo que llaman el cero clic. Es decir, no coge una fuente externa, una página web externa, el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, de AEMET, y te da la información. ¿Qué significa eso? Pues que mucha gente, por mucho que tengas una página web, no puedes tener esa relevancia porque el propio Google te da un espacio, pero te hace la competencia. Pero también te da un poco las claves o te dice por dónde van los tiros. Y Google nos dice esto, que los tiros van por aquí. Nos dice que hay 4 pasos, 4 momentos en los usuarios de Internet. El primero es quiero conocer, el segundo es quiero ir, quiero hacer y quiero comprar. O sea, básicamente eso es lo que uno quiere. Quiero saber algo, quiero hacer algo, quiero encontrar alguna cosa o quiero comprar. Y a partir de ahí se construye todo. Entonces hay que plantearse eso a la hora de qué es lo que decía Lucas, ¿no? Empatizar con el usuario y ponerlo en el centro. El usuario quiere comprar, quiere conocer qué es lo que quiere hacer, ¿no? Quiero saber sobre el Maestrat. Si yo pongo eso, pues Google me arroja esta información. Y me habla de Ares, y descubre al Maestrat, de Ares, de una escapada. Si yo digo quiero saber ahora mismo, eso es el resultado que me da. La marca, lógicamente, de Terres ahora, bueno, la nueva marca de Maestrat, más allá de Terres, que va a ser Maestrat, la marca turística, pues lo que va a intentar, tiene que intentar es estar ahí. O cuando digan quiero ir al Maestrat. Si digo quiero ir al Maestrat, pues lógicamente la ubicación, pues, mando. La ubicación, lógicamente, quiero ir al Maestrat, no quiero que me mande al Maestrat Culturolense, que me mande al Maestrat. ¿Vale? Eso es un proceso lento, pero que habrá que ir trabajando. Quiero hacer turismo en el Maestrat, quiero hacer algo. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer turismo. Pues me sale esto. Lo mismo, escapadas, me sale la guía Repsol, me sale los pobres también viajan, al Maestrat, España hay viajar, pues tendré que estar también ahí. O quiero comer en el Maestrat, quiero comprar algo, quiero comprar, en este caso, una experiencia gastronómica. Pues esto es lo que me dice, ¿no? Pues me habla de esto, el restaurantes, en este caso, me pone TripAdvisor, etc. Entonces, hay que hacer ese ejercicio de buscar, os invito a hacerlo, de lo que el cliente puede hacer y ver en qué momento o cómo nos podemos posicionar ahí. Al final eso, el hecho de posicionarse depende de un montón de factores, que no vamos a entrar ahora, que esto es más complejo, pero bueno, tiene que ver pues un 10% con el tema del local que luego veremos, de geolocalización, también hay algo, un porcentaje pequeñito, tiene que ver con redes sociales, también con los enlaces, mucho con la estructura técnica, digamos, de la página web, es decir, no es tan sencillo. Y Google mete todo este cóctel de un montón de cientos de variables en una fórmula mágica que no dice nunca, que no desvela, y a partir de ahí te hace que te coloques en un sitio o en otro, o te posiciones. Un poco lo que hace Google. Al final, si yo digo Terres del Maestrat, lo que me interesa es que mi marca aparezca como aparece aquí la página web, pero también aparece Facebook y toda la ficha Google My Business. Que cuando uno busque la marca, que menos que aparecer por lo menos ahí. Al final, muy resumido, cuando uno busca en Internet, le pueden aparecer 4 tipos de contenidos, ¿no? Sí. Uno es lo que llamamos SEM, que son los anuncios. Los anuncios están bien, pero pagas, sales, no pagas, no sales. Es muy fácil. Es una campaña de publicidad directa. Y eso, si dejas de pagar, dejas de salir. Luego lo que llaman SEO, que es el contenido, digamos, natural, ¿no? Pues descubre el Maestrat, poblaciones de Valencia Bonita. Pues un blog que te habla de esto y aparece ahí en la del Maestrat. Pues, por ejemplo, eso sería un contenido natural. Luego es lo que se llama el Social Media Optimization, SMO, que es redes sociales. Facebook también posiciona menos, pero también las redes sociales, el hecho de trabajarlas, te permiten posicionarte en Internet. Y luego es lo que yo llamo geo, que es la parte de geolocalización de Google My Business. Cuando buscas cualquier elemento vinculado con el dónde, sin hacer la prueba, ¿dónde? O quiero buscar cualquier actividad económica en un sitio. Quiero zapaterías en Traiguera.
Comer en Traiguera. Quiero supermercados en Traiguera. Lo que ponga con el apellido del municipio siempre os va a arrojar un mapa. Y el mapa siempre tiene 3 resultados principales, luego ya el resto. Con lo cual hay que estar ahí también, ¿no? Volvemos un poco a la relevancia, la importancia de estar ahí. Si pongo que ver en el Maestrat, pues me aparecerá esto. Si uno pone que ver, pues te va a decir estas recomendaciones, que serán o no serán, pero es la que uno va a ver en primer lugar. E incluso si se las lleva a mapa, se encontrará pues con toda la localización de los sitios donde puede ver cosas en el Maestrat. Al final ese contenido, se deja aquí una infografía que me gusta mucho sobre lo que llama la matriz de contenido, que sí que explica un poco pues todos ese tipo de contenidos que se pueden ir haciendo en el destino, que tienen que ver con la parte emocional, más con gamificación, que veremos ahora, que puede tener con la parte más de educación, más racional, más de generar un contenido educativo, o cuando queremos ya que acuda a compra, el elemento más de persuasión desde el punto de vista emocional o de conversión desde el punto de vista racional. Es una pequeña matriz, la dejo ahí, como la presentación que la pasarán, porque creo que es muy interesante porque ayuda un poco a saber, no es colgar un contenido porque sí. ¿Por qué? Siempre hay que hacerse preguntas, ¿no? Como decía Einstein, lo importante no es no dejar nunca de hacerse preguntas. Entonces, ¿por qué voy a hacer algo? Porque quiero ir a la parte esa emocional que hemos dicho. ¿Qué quiero? ¿Quiero que compren directamente o quiero concienciar en principio? Ahora estáis aquí. Estáis empezando a concienciar un poco con las jornadas, de hecho se llaman jornadas de sensibilización, a sensibilizar la parte emocional y al mismo tiempo lo hacemos a través de unos, en este caso no son webinars, son directamente charlas en directo, aunque también quedan grabadas en streaming, donde se acude a la parte racional. Entonces ahora se está jugando aquí. Eso evolucionará pues en la parte de compra, pero lógicamente requiere antes de un pequeño paso o de una adaptación. ¿De acuerdo? Entonces creo que es muy interesante aplicarlo a cualquier tipo. Entonces saber siempre por qué hacemos las cosas. No poner en Facebook buenos días porque sí. Porque al final eso no tiene ningún sentido. Eso es un poco en cuanto a posicionamiento, ¿no? Luego también podemos hablar de otro elemento que es la geolocalización. La geolocalización al final tiene que ver con la industria geoespacial, es decir, con todo lo que es el dónde, la importancia del dónde. ¿No? La mayoría de búsquedas son con Google, la palabra dónde aparece el 20% de las veces en Google, el 82% de la gente usa Google Maps, yo creo que es más, es el 99%, etcétera. Es decir, tiene que ver con toda una industria que habla de localización. Pero tiene que ver con más cosas. Resulta que con la entrada de redes sociales tiene que ver con una cosa que llamamos Solomo, un palabra muy extraño, que habla de que vivimos en un mundo social, local y móvil. Compartimos desde lo local, a través del móvil, información en nuestras redes sociales. Eso hacemos aquí en el offline. Si ahora mismo estáis lanzando a alguien, o lanza una información, un tweet, o Terres está retransmitiendo por Twitter esto, aquí estamos en el offline. Lo que hacemos a través de la nube, llegar al online, a lo virtual. O bien para estar ahí y que la gente nos conozca, para que en la parte virtual, online, la gente empiece a conocer que hay una cosa que se llama Terres del Maestrat, o bien para que esa gente nos compre. Para que esa gente conozca que tengo un queso muy especial y que te lo vendo y que vengas a comprarme. Entonces, desde el offline lo mandamos al online, o bien para que se quede y circule, o bien para que vuelva. ¿Y cómo funciona la geolocalización? Bueno, pues funciona básicamente de varias formas. Se lo he puesto un poco como resumen, ¿no? Porque con esto de la pandemia, luego hablaremos del COVID y tal, sí que he visto que hay mucha gente que se lía, ¿no? Hay una forma que es las operadoras de móvil. Tú tienes tu móvil y las operadoras tienen lo que se llaman unas celdas, con unos hexágonos, donde más o menos te calculan dónde puedes estar. Ahora mismo, en cualquiera que tenga un móvil, se puede saber aproximadamente. Lógicamente, con temas de privacidad no es tan fácil, pero se puede saber dónde están. Luego, lo que llamamos el geoposicionamiento, el GPS. Pero el GPS es un sistema de satélites. Simplemente son satélites, que el móvil manda una imagen al satélite y el satélite te dice dónde estás. Más o menos es eso. Pero GPS es un sistema americano. Un sistema, norteamericano. Realmente tenemos eso, pero también tenemos el GLONASS, que es el sistema ruso, también tenemos en China, o ahora mismo tenemos una red de satélites europea, que además es la primera red civil de la historia. Todas las demás son militares, que luego se ha habilitado para uso. Entonces el famoso GPS al final lo iremos transformando en Galileo para que esa información, también por temas geopolíticos y estratégicos, se quede un poco aquí. También con la Wi-Fi podemos localizar, o nos pueden localizar. Al final, cuando estás con el móvil, estás localizando Wi-Fi. De hecho, Google ya le sancionaron por eso, porque el cochecito de Google no solo cogía las calles, sino que iba cogiendo también las Wi-Fi y iba subiendo a Wi-Fi públicas. O incluso a nivel de cercanía, de proximidad, lo que se llaman beacons, que son como unas piedrecitas de plástico, unos aparatejos que te permiten, o entre móviles, conectarse con Bluetooth y tener cercanía. ¿Vale? Eso luego veremos en qué acaba todo esto, ¿no? Esto es un poco de teoría.
¿Y por qué hablamos de geolocalización? Bueno, pues hablamos porque tenemos la pirámide se llama Maslow, que dice que tenemos una necesidad básica que es la fisiológica, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. ¿Vale? Hoy en día, con el mundo digital, le hemos añadido bajo la wifi y la batería como necesidad básica, antes que la fisiológica, ¿no? Tienes wifi, tienes batería. Y todo eso tiene que ver porque si eso no lo llevamos al mundo digital, resulta que aquí en medio, aunque no se lea muy bien, en la parte está la geolocalización, en la parte de seguridad. ¿Por qué la geolocalización? Porque la gente cuando ve dónde va a ir, cuando está en un sitio, se relaciona con el tiempo, lógicamente, y con el espacio. Y entonces se encuentra mucho más seguro porque sabe en qué entorno se está moviendo. Pero el entorno ha cambiado. De nuevo, repito, Fortnite también. Fortnite resulta que no es un juego, que es un lugar. Y leí un artículo muy bueno que decía, Fortnite es un lugar, porque es el lugar donde se juntan los jóvenes, donde hablan entre ellos, aunque no se conozcan, donde se producen conciertos con 3 millones de espectadores, o donde el ganador de Fortnite ganó más que el tenista que ganó el último Roland Garros. Y ahí es donde están los jóvenes hoy en día. Entonces, en Fortnite, igual que también se puede explicar o educar como nos comentaban antes, pues también hay que, no digo que estéis allí, pero hay que tener en cuenta que hay otros entornos virtuales que no controlamos y que lo usa gente que va a ser nuestros viajeros del futuro. Al final, como dice Andy Stallman, no podemos usar los viejos mapas para navegar en un nuevo mundo. El problema es que estamos usando muchas veces una tecnología antigua para un nuevo mundo. Entonces hay que adaptarse. Hay que adaptarse y hay que cambiar la mentalidad y hay que adaptar la tecnología. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo siempre de cada una de las cosas. Por ejemplo, creo que práctico y sencillo. Una web que hicimos justamente este verano, que se llama Zones de Bany, a través de la CVA, de la Consellería, que lo que buscaba era dar información sobre las playas que había en la Comunidad Valenciana, todas las zonas de baño, de interior también, aunque no se ha llegado a hacer de interior, pero también está previsto, todas las zonas de baño y decir, bueno, pues qué características tiene, si son de piedra, si son accesibles, si no, el tiempo atmosférico que va a hacer en los próximos 2 días y luego toda una serie de informadores que iban diciendo si la playa estaba vacía, verde, estaba medio llena o está llena completamente en rojo, o no había información en blanco, o negro cerrada. Eso se implementó y se ha desarrollado, ha habido más de 47.000 visitas y es una forma sencilla también de esa parte que hablo de geolocalización, llevarla al terreno real. Que al final tú podías ir a la playa, a Vinaroz, a Peñíscola y decir, bueno, a ver si va a estar muy llena o no. Porque además eso permite descubrir, ¿no? Por más de 300 playas en la Comunidad Valenciana, más de 340 y calas, con lo cual te permite descubrir, como esta está muy llena, me voy a las de al lado y me permite ir descubriendo. Y eso también esperemos que se recicle, se repita el año que viene o se lleve a zonas de interior. El tercer elemento, la gamificación. Hemos visto posicionamiento, tiene que ver con Internet, hemos visto la geolocalización, muy por encima, simplemente unas pequeñas cosas. La gamificación es el uso de técnicas de juego, de entretenimiento en entornos serios, que se llama, ¿no? Como dice esta frase que me encanta, cuando jugando el camino es más corto, ¿no? Que viene en un bar de estos de carretera. Y al final es eso, al final es que todos desde pequeños nos gusta jugar, nos gusta entretenernos, porque nos afecta al elemento más emocional, ¿no? De diversión, de retos, etcétera. Y eso se puede transformar y lo podemos llevar luego a un destino, una empresa. De hecho, han comentado el ejemplo antes cómo lo hacían en la estación de esquí. Al final estaban gamificando cuando decías, cuando estabas provocando de alguna forma al usuario. Y ahí lo que decimos hablamos de motivación, ¿no? Por si no queréis utilizar el palabra gamificación. Y hablamos de definir un tipo de usuarios. Hay gente que le gusta encontrar los trucos del juego, hay gente que le gusta ser el mejor, hay gente que le gusta ir por libre, otros quieren compartir. En función de eso hay que ver qué motivación, cómo les motivamos, vamos a ver qué tipo de usuarios tenemos, cómo les motivamos a visitar, en este caso sería el Maestrat. Y esas motivaciones tienen que ver con unas recompensas que les podemos ofrecer, unos estímulos emocionales, vas a ser el primero en un ranking, o racionales, te voy a regalar una camiseta, hay que jugar siempre con ambos, y para eso se crean una serie de juegos o de elementos, de minijuegos, que lo que permiten es unir todo esto. Entonces todo esto se está aplicando, luego pondré un pequeño ejemplo en destinos, y sí que sirve para estimular a la gente a que de una forma más entretenida, más divertida, pueda llegar a un destino turístico. De hecho, incluso Google nos está gamificando. Cuando nosotros ponemos fotos, reseñas, etcétera, en Google, nos pone ahí una cosita, que es esto, nos da unos puntos, que al final nos está diciendo, mira, por poner una foto te doy 5 puntos, por añadir un sitio 15, por una reseña 5 puntos, y te va subiendo de nivel.
Y te va mandando correos y te dice que es un local guide. Y al final, si llegas al nivel 10, consigues 1 terabyte gratuito en Google Drive que te regalan. Hice un curso para unos cursos por toda España con Google y justamente encontré en Zaragoza a un chaval que se había hecho en una semana toda Zaragoza para conseguir el terabyte. Era un estímulo puramente racional. Él quería conseguir eso que cuesta dinero, ya está. Otros son estímulos emocionales. Oye, pues me apetece contribuir, me apetece mejorar, etc. Y a partir de ahí, pues te dice un poco pues todo lo que has ido añadiendo, las cosas que pones, etc. Entonces, eso es otra forma para que veáis, o para que entendamos otra forma de lo que es la gamificación. Otro ejemplo de gamificación, por ejemplo, por decir algo, también se aplica mucho en la formación. Como hoy en día, tal y como son los chavales, cómo formarse de una forma divertida. Hicimos un proyecto con la Fundación Finnova a nivel europeo, donde lo que hacemos es que se crean unos cursos para entender un poco lo que es la idea de Europa, la participación, etcétera, y conforme vas avanzando en el curso y vas respondiendo preguntas, se va construyendo Europa. Va aumentando este mapita y se va haciendo cada vez más grande y se van apareciendo elementos y compites con otros, etcétera. Son dinámicas de gamificación que al final lo que hacen es, oye, si hay una persona que no se ha enganchado, vamos a hacer cómo podemos hacer que esa persona vuelva. Entonces, como veis, es tecnología, pero también mucha psicología, ¿no? De otras formas de hacer las cosas. Y luego tenemos otro elemento, que me gusta mucho esta palabra, la utilizo mucho últimamente, que es la datificación. Es decir, el uso de los datos, ¿no? El 65% de las empresas, bueno, más datos del viajero en la etapa de destino, ¿no? Querrían más datos. La datificación habla de un nuevo elemento, que es que estamos rodeados de información, estamos rodeados de datos, millones, terabytes, datos por todas partes, pero el dato al final ya se está hablando que a nivel económico el dato es un elemento que es un stock. O sea, todos vosotros, las empresas, las administraciones, todo el mundo tiene datos, tiene información. Esa información no se está utilizando. Si no se utiliza, es como un stock en economía que lo tienes ahí infrautilizado. Si lo consigues convertir en conocimiento, tiene un valor añadido brutal. Entonces hay veces que lo que vale es la información que te ofrece ese dato. Entonces, si por ejemplo, a lo mejor la importancia digo por decir una tontería, digo muchas en las charlas, la importancia de los olivos milenarios no es tanto que la gente lo visite y que le guste, sino que a lo mejor los datos del tipo de gente que le gusta los olivos milenarios le puede interesar a una empresa de aceite que quiera vender en un futuro y quiere una base de datos que diga, mira, esa es gente que le interesa la historia de los olivos, le interesa el aceite y sabe distinguir un buen aceite y sabe pagar. Entonces, cuidado con eso porque muchas veces valdrá más el servicio de datos que tengamos, muchas compañías lo están haciendo, que el producto en sí que estamos vendiendo. ¿De acuerdo? Al final un poco el proceso es este, ¿no? Tenemos un dato es algo frío, algo neutro, que lo podemos convertir en información, eso puede transformarse en conocimiento, de ahí podemos empezar a tener percepciones de por dónde van los tiros, de lo que está pasando, ciertas conexiones, y al final llegamos a lo que se llama la inteligencia o la sabiduría, ¿no? A saber conectar esa información, esas percepciones, y decir, bueno, es que esto lo podemos conectar con esto. Y eso es lo que puede generar un impacto. Lógicamente es un proceso muy lento, no es fácil, pero creo que es muy interesante o muy importante ese proceso para que entendamos un poco para qué nos puede servir un dato. El dato en bruto no vale para nada, siempre es el uso. Pero ya se habla de fábricas de datos, se habla de datos, ya os digo, a nivel de fábrica, a nivel industrial. Y hay muchas empresas que se dedican a esto, ¿no? Y datos hay muchos. Tenemos unos datos, básicamente se habla de 3 tipos de datos, que en una pirámide irían de menos cantidad a más cantidad y de más calidad. Es decir, el first party data se llama party data, ¿no? El primer tipo de datos que tenemos son los datos directos. Viene un turista a la Turisinfo, recogéis la información, eso es un dato directo. Hay menos cantidad de gente que lo dé, pero vale mucho. Porque está, que se dice, muy cualificado, tiene mucha calidad ese dato. Ese dato hay que guardarlo porque tiene mucha información relevante. Si ese dato lo compartimos con algún acuerdo con segundos, con terceras partes, ya es un party data, es decir, podemos mejorarlo. Tenemos datos de la Turisinfo que los vamos a mezclar con los datos de movilidad de viajeros, con la entrada de Frontour por las fronteras cuando puedan entrar a España viajeros, etcétera, y sacar conclusiones. Eso es un segundo nivel. Hay más cantidad de datos, pero pierde un poquito la calidad. Y ya está el tercero, que es el que utilizan sobre todo empresas de marketing, donde se agregan un montón de datos y se están vendiendo y unes datos de esto, más redes sociales, etcétera. Puedes conseguir muchísima cantidad, las famosas cookies que nos persiguen. Las cookies son estos datos que nos persiguen y ya se juntan. Llegas a más cantidad, pero la calidad es mucho peor.
Con lo cual, lo que nos interesa sobre todo tener. Entonces, lo digo porque tengamos en mente intentar recopilar toda la información posible. Luego veremos, siempre con el Reglamento de Protección de Datos, porque esa información, aunque ahora no la usemos, en un futuro puede ser muy relevante. Al final tenemos tres tipos de datos, ¿no? Datos personales, ¿vale? Los 70 datos que Mark Zuckerberg conoce. Es mentira, conoce muchos más, pero bueno, 70. Datos temporales, cuándo suceden las cosas, y datos espaciales, dónde suceden las cosas. Entonces, con ese parámetro ya podemos ver un poco. Y esos datos nos los está dando a nivel digital, desde luego, pero nos están dando continuamente la gente y nosotros los estamos dando. No sé si alguien se lee, perdona con esto porque no me acostumbro, no sé si alguien se lee los términos y condiciones del móvil, de las aplicaciones. Esto es un trozo, no lo he puesto entero porque pasaría por el suelo, ¿vale? La infografía. De el tiempo que tardas en leer los términos, que tardarías en leer los términos y condiciones de cada red social, de Facebook, de Instagram, Amazon, bueno, vemos que en Netflix un poquito menos, y hay algunas que son eternas. Windows creo que era eterna. Eso es el tiempo que tardas en leerlo, nadie se lo lee. Entonces das permiso a todo. No solo das permiso a eso, sino que luego das permiso, ahora que está todo el mundo con la aplicación de Radar COVID, que coge mis datos, que me espían, van a saber dónde estoy, no me da la gana. Esto es lo que le das a la aplicación de Radar COVID, esto es lo que le das a TikTok, esto a Twitter y esto a Facebook. En datos, luego lo veremos más. O sea que información se está dando un montón. La buena noticia es que hay una normativa que intenta regular eso, ¿no? Que es el Reglamento de Protección de Datos, que dice que los datos personales tienen que tener derecho a acceso, a rectificación, a supresión. Otra cosa es que se cumpla, pero es decir, no estoy diciendo nada ilegal ni nada oscuro. Los datos es muy interesante y puede ayudarnos a hacer cosas. Simplemente hay que adaptarse y hay que cumplir. ¿Por qué? Porque al final son datos muy relevantes, pero continuamente pensar que estamos dando y recibiendo datos. Somos consumidores de información, consumimos información del entorno y productores de información. Estamos produciendo continuamente datos. Y todo, las cámaras, las redes sociales, los móviles, los coches inteligentes, todo está generando datos continuamente. No hablamos de datos personales, de saber una persona exactamente dónde está y tirarle. Eso lo hacen los drones estadounidenses en la guerra, ¿no? De ir a por una persona concretamente. Estamos hablando de una teoría que se llama teoría mosaico, que dice que lo que importa es saber las tendencias. No me interesa saber quién eres tú, pero me interesa saber que hay una persona que se pasa 2 días en Terres del Maestrat y que hace un recorrido determinado. No por la persona, sino por qué recorrido hace, por qué le interesa. Si le interesa más el santuario, los olivos, si lo hace todo junto, si viene desde un sitio. O sea, es todo eso lo que nos interesa. Y además es que estamos continuamente dando información, y datos, ¿no? Cada 60 segundos, pues esto es lo que pasa en Internet, ¿no? Pues 200.000 gente tuiteando, descargas en TikTok, pues 1.400, 700.000 horas vistas en Netflix, una barbaridad, o sea, se nos escapa. Y todo eso es información y datos que estamos ofreciendo y que también podemos nosotros de alguna forma intentar, que luego os dará alguna herramienta, rescatar. E incluso datos de movilidad. Si tenemos activado el historial de Google, cada vez que nos movemos, estamos diciendo exactamente dónde estamos. O incluso, luego os enseñaré esta herramienta, os comenté algo más, lo que os decía, TikTok, por ejemplo, un poco la herramienta de moda que Trump la ha prohibido, pero luego no, porque hay un acuerdo con Orange, no sé si lo seguís, pero bueno, la de los jóvenes da 76 permisos para poder usarla. 76 permisos a todo. A acceder a tus contactos, a mandar información por ti, a leer tu tarjeta, a cambiar lo que sea, a lo que quieran. Y se están dando permisos, que es uno de los problemas que hay ahora, porque además, al ser una herramienta china con el tema de espionaje, pues la gente no lo tiene claro, y todos nuestros jóvenes y adolescentes están dando barbaridades de datos continuamente, sin saber que están dando un acceso a todo, ¿no? A través del móvil, etcétera. Voy a poner un ejemplo muy claro con el tema de los datos, justamente ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Apareció que el Instituto Nacional de Estadística iba a hacer un estudio de movilidad. Pues la gente enseguida, van a hacer un estudio, van a controlarnos, van a saber dónde estamos, lo que quieren es controlarnos, el gran hermano, Orwell, 1984. Bueno, tampoco es tanto. Un estudio de movilidad con las operadoras, que ya tenían esa información. Las operadoras móviles que os he explicado antes ya saben por dónde hemos estado. Simplemente lo que hicieron fue pasar esos datos agregados al gobierno, mediante además una legislación, para hacer cosas tan sencillas y tan útiles como esta, como saber que el 17 de junio hubo esta población que se desplazó desde... en este caso, no estamos aquí, había puesto. Desde Cáliz, perdonar, a los municipios de alrededor, ¿vale? No había datos de Traiguera, por eso he cogido más cercano. Y te dice exactamente los desplazamientos que hubo de la gente, precisamente por el tema de la pandemia, porque necesitamos controlar los desplazamientos.
O sea, que a veces esa información es muy útil, y si se es transparente sobre todo y se cede. Y ahora, pues con el tema de radar COVID, lo mismo. Es que van a tener nuestros datos. Esto es muy sencillo. Las aplicaciones tienes, o los datos se van a un lugar central, que en este caso es en la Unión Europea, y se los guardan ellos, los gobiernos, y nadie quiere que el gobierno tenga tus datos, o los datos se quedan en el móvil. Dices, vale, son míos. No, si tus datos se quedan en el móvil, son de Google y son de Apple. Entonces, no tenemos otra. Al final se ha decidido que se quedan en el móvil, con lo cual es verdad que los datos los tienen, pero bueno, es verdad que hay bastantes garantías de que eso pueda funcionar bien y se mantengan más o menos ciertas garantías de seguridad. ¿De acuerdo? Ejemplo de todo esto, por ejemplo, Peñíscola Elite the Game es una aplicación que hemos hecho muy cerquita de aquí, donde justamente es una aplicación móvil con un jueguecito, pero que lo busca, más allá de entretener y de cambiar la experiencia de usuario, es obtener información. Pero no información secreta, sino la información de la oficina de turismo, que se pregunta y a mano se pasa a Turisme Comunidad Valenciana para que gestionen un poco la información de qué tipo de viajeros hay, que se obtenga de forma automática. Que tú acabas de hacer un jueguecito, te dicen busca que Roque el pirata, tienes que buscar, el caballero, perdón, la pirata Smart, tienes que buscar un trozo de un pergamino en tal sitio. Tú lo buscas con realidad aumentada, lo encuentras y luego te pregunta, ¿has venido solo, con amigos o con quién? ¿O qué has hecho? 4 preguntas. Y con eso automáticamente ya estamos sabiendo qué tipo de turista tenemos en el destino. Ya nos está explicando un poco información de forma automatizada. ¿Vale? Pues para eso se pueden usar los datos. Como veis, algo bastante claro. Bueno, perfecto. Voy controlando el tiempo, ¿vale? Primera media hora. La segunda, herramientas. ¿Qué herramientas podemos obtener? Bull, que me conoce, que suelto batería de herramientas, pues he seleccionado 40. 40 herramientas muy sencillitas, simplemente para que estén ahí, y voy a contar muy breve alguna cosa de cada una, donde podéis obtener información de forma sencilla. Me gusta mucho bajar al terreno real, eso, de un destino de interior, de una empresa, de una pequeña empresa, un hotel rural, es decir, no puedes hacer una herramienta que valga 6.000 euros al mes, etcétera. Son cosas gratuitas que están ahí y que simplemente nos pueden ayudar a todo esto. Entonces, lo que vamos a hacer es, esa explicación un poco más teórica que he hecho, la vamos a bajar a un nivel práctico, a nivel de esas herramientas. Por ejemplo, para posicionamiento. Bueno, para posicionamiento, lógicamente, la página web. La página web es importante, es muy interesante porque te ayuda, pero también hemos leído que lo del cero clic, ¿no? Que Google cada vez esa información la va dando él directamente y te la va quitando. Entonces, más allá de tener página web, que puede ser interesante o no, porque hay veces que no hace falta una página web, a lo mejor solo necesitas un espacio donde hay un teléfono, pues abres una ficha de Google My Business y ya está. Pero, por ejemplo, lo que Google sigue indexando muy bien es la Wikipedia. Y esto, como sabéis, es una enciclopedia gratuita que cualquiera puede editar. Basta con darse de alta, ver un poco cómo se hace, es un poco viejuno, cuesta un poco a veces, pero tú puedes editar cosas. Yo he hecho en algún proyecto turístico de coger, y entonces coger toda la información turística que generéis desde el plan y subirla aquí. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente va a ver. Entonces, qué menos que esa información sea la oficial. ¿Qué recursos voy a destacar en la Wikipedia? Pues voy a destacar los recursos que me interesen. ¿Vale? Y siempre que no hagamos promoción de tema privado, ni insultemos ni nada, esa información se queda ahí. Con lo cual, es una herramienta la Wikipedia, y creo que bastante interesante. Luego el blog, tener un blog. Al final un blog es verdad que sí que permite, más a largo plazo, etcétera, un posicionamiento. Yo hice hay una cosa que se llama Blog Trips, que son unas visitas de blogueros y de enfermos, como decía Lucas, de hecho con él lo conozco de ahí, hemos participado en varios, donde vas a visitar un destino turístico y lo promocionas por redes sociales. ¿Vale? Ahora son influencers, antes no era el postureo, sino creo que hacían cosas interesantes. Bueno, pues yo hice uno, por ejemplo, en Granada, ahí no estuvo Lucas, donde ahora mismo pones experiencias turísticas en Granada, yo busco experiencias turísticas y después del anuncio el primer resultado es un post mío del año 2015. Pues para mí eso es un buen posicionamiento de un blog. 5 años después, además se me contrató como profesional, fui allí con más gente, Diputación Provincial de Granada, y 5 años después sigue apareciendo Granada. O sea, mi post que habla de la experiencia que tuvimos porque quería un poco descentralizar, ¿no? Que no todo el mundo fuera de Alhambra, sino conociera el resto de espacios. Bueno, pues esa herramienta creo que es interesante, ¿no? O incluso nos podemos ir a otras herramientas. A veces lo que quieres es darle cierta verosimilitud al destino por algún elemento, ¿no? En ResearchGate, por ejemplo, es una red social, pero muy de investigadores. He sido 10 años profesor de universidad, ahora ya no. Bueno, sí, online, con la web, pero presencial no. Entonces, ResearchGate es una red social que lo que permite es tener un montón de información científica. Bueno, pues si pones matarraña en ResearchGate, sale justamente un artículo mío de un libro sobre
la fábrica de Solfa y el destino de Matarraña, que estuvieron la semana pasada explicándoos aquí de lo que pasaba. Y estás posicionado y la gente sabe que esa experiencia, más allá del blog o más allá de Google, se queda fija a un nivel científico porque es una experiencia que vale la pena contarla o como ejemplo de buenas prácticas. ¿De acuerdo? Instagram, pues es una herramienta, es la herramienta hoy en día. ¿Vale? Facebook ya es de viejos, Instagram, pues si pones hashtag Maestrat, vamos a ver qué aparece. Y vamos a intentar que con ese hashtag, que es el que al final se decide, se llene la información, porque uno, la percepción del destino va a tener ahí. Entonces, cuando vea alguna cosa, sabéis que muchos jóvenes deciden dónde van a ir de vacaciones a visitar en función de Instagram. Ven algo chulo, fotografiable. Ya sé que a los más mayores igual nos cuesta entenderlo, pero es así. O sea, viajas porque ves una cosa chula y me quiero ir a la frontera con Cataluña porque he visto un sitio que parece el Amazonas y hay un puente que cruza y quiero hacerme una foto ahí, ¿vale? Como lo que se hizo Juan Bordanaz, por ejemplo, cuando estuvo aquí haciendo un recorrido por el territorio. ¿Vale? Eso es lo que al final puede hacer. Eso ayuda al posicionamiento. Pero incluso redes profesionales, los que sois empresarios o la administración, LinkedIn te permite no solo que la gente cuente cosas en LinkedIn de lo que se está haciendo en el Maestrat, una red más profesional, sino también su marca personal, que sea la propia marca personal de una persona. Esto es el índice social que se llama, un poco las relaciones que tienes, pero que cada uno, tanto si es un profesional como administración pública privada, tenga su marca personal para ir potenciando el destino de forma, digamos, seria. ¿Vale? Un poco más allá de los gatitos de Facebook, la pueda promocionar. O incluso YouTube, que es uno de los mejores herramientas de posicionamiento. YouTube es brutal para posicionar. Yo os estoy hablando de geolocalización y gamificación todo el rato. Bueno, si ponemos eso en YouTube, en primer resultado aparece un artículo mío que escribí hace además casi 8 años sobre geolocalización y gamificación. Luego aparece una entrevista que hicieron al CEO, mi compañero Jordi de Play & Go. Luego aparece otra cosa. Luego una charla mía en TEDx. Es decir, aparecemos, tenemos relevancia con esos términos. Y eso es lo que tenéis que buscar en el destino. Tanto si vendéis quesos artesanales como el propio destino, que si vende tranquilidad o busca el alma o qué es lo que está vendiendo. Tener esa relevancia. ¿Vale? Estas son algunas herramientas de posicionamiento. Luego hay herramientas de geolocalización. Aquí os suelto una batería, porque como además es bastante muy fuerte, pero las conocéis muchas, pero simplemente que sepáis que existen. Google Maps. Todo el mundo usa Google Maps. Además, ahora han mejorado los mapitas, como veis, se quedan más chulos, las zonas naturales, y eso os beneficia, porque tenéis mucho espacio natural. Google Maps no solo el tráfico, el tiempo, pues toda la información que aparece. Pero Google es mucho más. Tiene Google Earth, también una explicación de Google Earth, que lo ves en 3 dimensiones, desde el territorio, es otra perspectiva del territorio, que se ve distinta, que puede ayudar muchas veces, por ejemplo, a situar a la gente. ¿Pero dónde estáis? Mandas una foto. Ah, vale, debajo del delta a la izquierda. Al final le tienes que dar a la gente una referencia espacial y sobre esa referencia, si es un catalán, pues le dirás, mira, nada más pasar el delta, te metes hacia adentro desde Vinador y toda esa zona es Terres, toda esa zona es Maestrat. ¿Vale? Entonces, para eso sirve esta herramienta. Google My Business, desde luego, el poder ponerlo y que aparezca localizado, muy importante. Google Street View, que todo el mundo utiliza, pues tan sencillo como mi casa rural, toma, te mando el enlace donde estamos en Street View. Acordaos de lo de la pirámide de Maslow que he dicho, de la seguridad que nos da. Si ves algo antes, dices, vale, ya sé dónde voy a ir, ya se te queda en la cabeza y estás más tranquilo. Incluso cuando llegas lo reconoces. Pues es una herramienta súper sencilla para compartir y para decir, oye, no solo de cómo llegar, sino explicarlo, ¿no? La experiencia, incluso para vender un poco el entorno, ¿no? Real, de decir, oye, mira, es que estás entre montañas, es que estás en un entorno de este tipo. Google Views, las vistas, que es la gente que pone fotos, no tú, sino incentivas a la gente a que ponga fotos, ya que ponga fotos de destino. Google My Maps, tenéis una batería de fotos impresionante en la web de Terres, con toda la localización, con una herramienta muy sencillita, gratuita, donde la gente puede ver pues desde los lugares de interés hasta un montón de información sobre Google Maps. Google Street View 360, todas las fotos 360, también tenéis muchísimas fotos, virtualizando todos los espacios, también es muy interesante. Lo mismo, porque eso afecta al proceso de inspiración del turista. Antes de ir al destino, veo, y veo cómo es el sitio y me hago una composición del lugar, ¿no? E incluso podemos ir más allá, ¿no? Google Map Style es un Google Maps también gratuito, donde tú puedes personalizar. Puedes ponerle un fondo un poco más antiguo, puedes quitarle carreteras, puedes ponerle cosas. O sea, te da como capas de información y te permite personalizarlo y dejar solo lo que a ti te interesa para hacerlo. Y es online y es gratuito, no cuesta nada. Si ya te vas un poquito más, te sigues a Google Maps, la plataforma, donde un desarrollador, alguien que sepa, te lo puede personalizar. Quiero que salga mi restaurante, pero no la competencia. Y
Entonces te hacen un mapa con Google donde no sale la competencia y solo sale tu restaurante. Eso se puede hacer. Uno no se da cuenta porque ve Google Maps, pero realmente detrás está trabajado. Y luego otra serie de herramientas, ¿no? ArcGIS Online son herramientas ya más de hacer mapas más complejas y te permite hacer mapas de calor, ¿no? Después de por dónde ha estado. Esto es de la Pira Totsans de Cocentaina. Dónde ha estado la gente, cómo se ha movido, etcétera. O mapas que cuentan historias, ¿no? El storytelling famoso lo llevamos a mapa. Los story maps que se llaman, donde también te cuentan una historia y te van acercando al territorio a través de una historia. Otras herramientas como Carto, que os he citado antes, una empresa española está en todo el mundo, con la que hemos hecho lo de playas. O Here, por ejemplo, que es otra herramienta muy interesante, es un holding, pertenece a un holding de compañías automovilísticas, sobre todo por el tema del coche autónomo, y tiene una cosa, por ejemplo, muy interesante para aquí, y es que tiene una aplicación gratuita con un montón de información, de dónde comer, de una especie de guía, y que te puedes descargar los mapas también offline, aunque Google Maps también te permite. Entonces, aquí puedes llegar, por ejemplo, y aunque no haya cobertura, tú te has descargado el mapa de Terres, o de Maestrat, perdón, y ya puedes visitarlo sin necesidad de tener necesidad de roaming, sin gastar y sin nada. Te gasta 50 megas a lo mejor en tu móvil y luego cuando te vas de la zona te lo quitas. Yo lo hago cuando viajo por Europa, cuando viajaba por Europa. ¿Vale? Entonces, son herramientas gratuitas, muy sencillas. Ay, es que no tengo wifi, es que hay mala cobertura. Pues mira, descárgate esta aplicación y ahí encontrarás toda la información. O el propio TripAdvisor, que también, enemigo de muchos, lo sé, de muchos hosteleros, pero también te permite. Todas estas son herramientas privadas que están ahí, que son gratuitas y la gente usa. Pero hay más herramientas, hay herramientas colaborativas como OpenStreetMap, que es como la Wikipedia, pero en mapas. O sea, este es un mapa que está hecho por todo el mundo y por nadie. Es millones de personas por todo el mundo, de frikis, que se dedican a hacer el mapa y a compartir la información para que sea gratuita. Bueno, pues eso uno lo puede coger, puedes coger esa información. Tengo que hacer un mapa de rutas, no hace falta comprar nada. Lo coges de aquí, puedes mejorar la información, luego veremos alguna forma de hacerlo, etcétera. O las IDES con las infraestructuras de datos espaciales. Son los organismos públicos a nivel de las comunidades autónomas o de los estados que hacen la cartografía, donde ponemos nuestro dinero, mucho dinero, por impuestos, y hacen cosas tan interesantes como esta. Esto es Traiguera año 2019 y esto es Traiguera en el año 56, lo que se llama el vuelo americano, georreferenciado. Esto lo tomé ayer o antes de ayer, es decir, lo podéis hacer. Puedes ver cómo era antes un territorio y cómo es ahora, por ejemplo, aparte de muchísima más información. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, ya veremos. Pues yo me imagino a nivel de marketing, porque lo estuve viendo y no ha cambiado prácticamente. Y eso es muy chulo. O sea, dices, es que claro, tú esto lo pones en la costa y no tiene nada que ver. Pero lo pones aquí y dices, ostras, es que realmente no solo lo que había hace 70 años, sino que no ha cambiado. Es decir, estáis en un territorio que en sí mismo es un patrimonio. Es un patrimonio vivo, más allá de los olivos, el propio territorio, porque desde hace 70 años muchas veces no se ha modificado el paisaje. Y eso es un bien muy importante. Eso ya cada uno que vea cómo utilizarlo. Pero bueno, son herramientas que existen. También el Instituto Geográfico Nacional, pues podemos coger y irnos hasta nivel de catastro, pues la parcela exactamente donde está nuestra casa. Todo eso también existe, esa información. O nos vamos a Wikiloc. Wikiloc es una red de rutas que resulta que yo pongo Traiguera, sí, en ese caso puse Traiguera y me aparecen, se ha comido aquí un trozo, pero eran 1000 y pico rutas con la palabra Traiguera. 1000 y pico rutas de gente que hace la ruta y la sube andando en bici, en coche, lo que sea. Pues a veces es más sencillo coger información que ya existe que inventarse una nueva. O sea, vete aquí, mira lo que hace, cita al usuario, promociona esa ruta, el usuario pide permiso, él está contento porque la promocionas, etcétera. Luego, para hacer mapas, bueno, he puesto por poner, soy más friki, QGIS, pues es un servicio de hacer mapas online gratuito completamente, ¿vale? Que vosotros no sabéis hacer, pero si a alguien le hace falta hacer algún tipo de mapa, con eso lo tienes gratuito. O incluso encuestas con mapas. Otro servicio muy chulo está desde la Universidad de Galicia, en Mapic, donde, por ejemplo, preguntas sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces tú rellenas una encuesta y la encuesta está geolocalizada. Al final te dice, dime dónde estás o te geolocalizo. Entonces puedes hacer una encuesta y saber un poco la opinión de la gente que visita el Maestrat o de dónde viene o lo que sea. Le pasas la encuesta, pero ya no es la encuesta esta del mail, sino es esta que está geolocalizada, con lo cual incluso puedes saber de dónde viene la gente directamente. O más cosas, InstaSites es también una aplicación que utiliza Instagram para las fotos que hace la gente geolocalizadas, hacer lo que se llaman mapas de calor y poner cuáles son las zonas más visitadas en cada uno de los municipios. Es como un estudio de mercado a tiempo real. Pues yo creo que también es interesante, ¿no? Porque te permite ver información, ver bastante información. Más herramientas de gamificación.
Os he dejado aquí una, bueno, si ponéis esto en Google encontraréis enseguida la referencia. La tabla periódica de la gamificación, donde te hace un juego con la tabla periódica y te explica un poco en función de los tipos de usuarios cómo pueden participar en dinámicas de juego. O un hexaedro de la gamificación también, más metodología para poder trabajarla, ¿vale? Lo pongo un poco a nivel anecdótico porque está todo explicado ahí y la gente lo explica todo en Internet. O lo que os he contado de OpenStreetMap, ya, pero es que yo no sé hacerlo, no tengo tiempo. Oye, haz una mapping party. Una mapping party es reunir a una serie de alumnos de geografía, de geomática, ciudadanos que les interese y les invitas a conocer un territorio y a georreferenciarlo y mejorar OpenStreetMap. Por ejemplo, esto lo hicimos hace años con el Colegio de Geógrafos en Gata de Gorgos. Y de una cosa que era así, pues convertimos en una cosa muchísima más información. Y eso es gratis. Y vienes a gente, de paso conoce el territorio. Hombre, si podéis le invitáis a comer o algo, por lo menos les dais. Pero se pueden hacer acciones que son sencillas, son baratas y te permiten eso, mejorar la información que luego la va a ver todo el mundo. O en nuestro caso, lo que os he comentado, desde Play & Go estamos desarrollando una aplicación móvil, como lo que os he contado de Peñíscola, para el Maestrat. Además esto, primicia, porque no ha visto nadie aún, esto lo suelto ahora, me lo pasó ya el diseñador, donde efectivamente tendremos más de 100 recursos geolocalizados en un mapa, pero también unos personajillos en plan Pokémon Go, que irán por el territorio en 3 dimensiones, irás haciendo pruebas y juegos. Y mediante esa gamificación y geolocalización que os he explicado antes, nos permitirá que la gente conozca. Y de paso también obtendremos datos e información sobre ellos. Con lo cual, une un poco todo lo que estoy explicando en la charla. Y sobre datificación, me decís, ¿y sobre datos? ¿Hay herramientas de datos? Bueno, pues alguna tenemos, ¿no? Esta es Exodus, es la herramienta que os decía antes, donde puedes coger, en este caso, antes era TikTok, Instagram, que creo que tenemos todos, ¿no? 28 permisos. ¿Vale? A Internet, a encontrar a localización, los temas sensibles, a leer a mis contactos, a modificar mi tarjeta SD, a leer mi teléfono, a todo. Estamos dando permisos. Pero bueno, es una red privada. Si quieres lo das y si no, te lo quedas. Google Analytics, lo más fácil del mundo. Si tenéis una página web o cualquier cosa en online, pedir que se ponga es gratuita y te dice cosas como estas. Pues oye, ¿de dónde son los usuarios de tu página? ¿A qué hora acceden? Si mira más desde el móvil, desde el ordenador. Porque eso te va a definir luego, como decía Colomena al principio, la estrategia. Si todo el mundo está en el móvil, lo confirmas. Oye, que el 85% de gente lo lee en el móvil. Me tengo que preocupar que sea muy cómodo en el móvil. Y esto es una herramienta gratuita. Es simplemente instalar un código y si no, cualquier informático, programador lo puede hacer de forma sencilla y a partir de ahí tenéis información. O más allá, hemos hablado que las operadoras de telefonía tienen muchos datos. También los bancos tienen muchísimos datos nuestros. Pero es que muchos los abren. Esta herramienta es brutal. Se llama Kelvin Atlas, ¿vale? No confundir con Kevin. No está ahora, iba a hacer el chiste, pero... que es un análisis del gasto que hace la gente con las tarjetas de crédito del Banco de Sabadell, agregado, anonimizado, con información sobre ventas por sector, por día, por hora, por zona, por nacionalidad, por género y por edad. Traiguera está, o sea, no digáis, es que somos pequeños y no hay información. Ahora mismo, por ejemplo, traiguera de la gente que compra con tarjeta, extranjeros, no nacidos en España, Francia, son los primeros, un 28%. Entonces, para mí, ¿para qué sirve esto? Esto me sirve para que si mañana uno de vosotros tiene una empresa y va a hacer follete en inglés, le digas, no, cuidado, igual te interesa más hacerlo en francés, a lo mejor, más que en inglés, porque el público, ya está, no hace falta más. No hace falta Big Data, un algoritmo complicado, es conocimiento, transformar un dato en conocimiento. Aquí me dice que la gente, ya sé que es con el Banco Sabadell, pero bueno, que la gente se gasta, viene de aquí, pues oye, o cuándo viene al día, o de dónde, o por género, o por edades, o en los pueblos de al lado. Está para toda España, ¿eh? Lo podéis ver. Tenéis ahí ponéis eso en Internet y ya está, os sale. Lo mismo hace a nivel turístico, pero esta es una del 2014, el BBVA, por ejemplo, analizando también la proporción entre turistas y locales de los territorios, a nivel provincial en este caso, ¿vale? He puesto de ejemplo. Pero tenemos más, Google Data Search, un buscador de datos de Google. Y dice, ya, traiguera es que somos 4 gatos. He puesto traiguera por estar aquí, ¿no? Como representación de Maestrat. Oye, pues si yo pongo Maestrat, mira, justamente, traiguera viene luego, pongo Maestrat, me salen 98 conjuntos de datos. O sea, casi 100 conjuntos de datos en formatos distintos, de estadísticos, sociodemográficos, etcétera, que la gente puede conocer y puede utilizar. Si bajamos de escala de Google, vamos a nivel nacional. Datos.gov es una página de reutilización de información pública donde también yo pongo Maestrat y me aparecen pues conjuntos de datos que te dan en CSV para la Excel, en HTML para
para la página web, no sé cuántos, para mapas, es decir, datos e información, que vosotros podéis subir esa información también para que otros lo reutilicen. La parte de reutilización de datos y generar ese conocimiento. Dicen, nosotros no tenemos conocimiento, pero igual te puedes inventar lo que se llama un datatón, que es un encuentro de frikis también, de datos, que lo que les dices es, tengo estos datos y a ver qué haces con ello. A ver si consigues hacer un algoritmo que resulta que relaciona que los que vienen al Maestrat, cuando llueve mucho y, no sé, el cielo está de color naranja, consumen más aceite de oliva, yo qué sé. O sea, son cosas que se nos escapan, pero que una máquina lo puede identificar. Y a lo mejor eso es relevante. Y no lo tenéis que hacer vosotros, se lo pedís a gente y entre todos esa co-creación se va haciendo, ¿no? O si bajamos más, a nivel estadístico, tenemos Argos en la Comunidad Valenciana. Es un portal brutal, que es público, donde aparece toda la información de los lugares de interés, tanto de patrimonio cultural como natural, que hay aquí en la zona. ¿Vale? He puesto el Maestrat y tenéis un montón de información que se puede extraer de ahí. No hace falta irse nada raro. O si incluso descendemos a nivel de Turisinfo, lo que pasa es que no está actualizada. En Crono es un proyecto que lo que hizo fue llevar las encuestas de las Turisinfo, llevarlas al online. En este caso, aquí está, por ejemplo, pues la procedencia nacional que tenemos a través de las encuestas de la Turis de Traiguera durante todo su recorrido. Todas las encuestas que se han ido mandando durante varios años, al final nos dice esto, que la mayoría de gente es de aquí de la Comunidad Valenciana, pero vienen muchos de Cataluña, de Castilla-La Mancha. Cuando hagamos una campaña, pues esto nos ofrece datos, ¿no? Lo que no se conoce, lo que no se mide no se puede conocer. Si yo mido esto, me permite saber dónde voy a hacer la campaña y ser más eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, son herramientas, datos, información que creo que puede ser relevante, sencillas, gratuitas, para poder luego trabajar con eso en el destino, en la empresa, etcétera. Conclusiones de todo esto. Como dejamos con el tema de los datos, básicamente, y dejamos la parte tecnológica. Como dice muy bien Genís Roca, que es uno de los grandes expertos en España de transformación digital, quien controla el dato, controla el relato. ¿No? Quien controla el dato, controla el relato. O sea, el control del dato, ¿por qué no había tantos datos en la pandemia y tal? Porque quien controla el dato es el que puede manipular ese dato o ofrecer una información. Si lo abres mucho, corres el peligro de que otra gente lo interprete, lo reinterprete, etcétera. Entonces, el control del dato es el que hace, no porque lo que tengas que controlar los datos, sino al revés, por evitar que haya un control de datos y que se abra lo más posible. Lo segundo, también lo dice Genís Roca, los datos no se capturan, se merecen. No es el dato de te robo, te cojo información. Solo tendrás wifi si me das tu mail, tu teléfono, tu sexo, qué cenaste ayer. No, los datos se merecen. O sea, dame tu dato que te doy algo relevante. Nosotros, por ejemplo, en las aplicaciones, el único dato que pedimos es un nickname, es decir, un nombre que puedes poner que te dé la gana. Ni mail, ni Facebook, ni tweet, nada. Y tú juegas y ya está. Si en un momento dado quiero tu mail, lo que haré será a lo mejor hacer un sorteo y regalarte algo. Entonces, a cambio de participar en el sorteo, yo te pido el dato y te digo para qué voy a utilizar ese dato. Y si luego quieres que lo borre, como nos ha pasado, lo borramos de la base de datos. Entonces, el dato tiene que ser merecido, no tiene que ser un dato capturado y robado, entre comillas. Por lo tanto, siempre me gusta decir los datos humanos, ¿no? Convirtamos los datos, que es algo muy frío, en algo más humano. Y datos seguros, ¿no? Me encanta esto que tuiteó Lucía Echevarría, la mejor defensa, ¿no? La mejor mascarilla que he visto hasta ahora es esta. O sea, la seguridad no viene por tener una mascarilla, viene por tener educación en todos los sentidos y por saber comportarse en público. Pero bueno, al final, cada uno, la cabra tira al monte, con lo cual, para mí, lo más importante siempre, como dice ahí, dice que sin la geografía no estás en ningún sitio, una carretera perdida a la India, entonces son los datos geográficos. Y con esto, pues, os dejo para cualquier tipo de pregunta, cuestión que tengáis. Muchísimas gracias por vuestra atención. Com ha dit abans Kevin, president de l'associació, per si teniu alguna consulta del pla de sensibilització o del pla de dinamització turística que estem en la primera anualitat, d'acord? Doncs me quedaré aquí. Passem a les preguntes. Preguntar, si no preguntamos a nosotros, ¿eh? Yo soy profe. Es que no me acuerdo de una diapositiva que has pasado al principio de un dato
Es que ahora no me acuerdo, como has dicho tantas cosas. No sé. Pero me gustaría preguntar de dónde lo había sacado, pero es que no me acuerdo. De un dato sobre... la diapositiva tendréis y os dejarán también email, entonces cualquier cosa luego me podéis preguntar. Es que no me acuerdo ahora, es ha sido de los primeros datos que has... Antes la fuente siempre la tienes bajo siempre pongo, sobre la franja verde siempre pongo la fuente y la URL donde se está la información. No me acuerdo. Pero Mira, si no luego lo vemos. Entonces es de geolocalización o de... De geolocalización. Bueno, ahí están a los GPS, los Bluetooth. Bueno, luego los quiero... Bueno, miramos luego un momento. ¿Hemos dejado muertos? Están recapacitando. Sí, no, esto hay que asimilarlo. Asumiendo Todo hay esa que asimilarlo. información, hay que dar un respiro para las preguntas. ¿Os cambia algo la forma de ver el destino o vuestra empresa o seguís igual? Después de lo que hemos hablado en el pasillo. ¿Os hace pensar en alguna cosa distinta? Lo de Wikipedia que has nombrado antes, leí el otro día una experiencia que habían sacado unos, simplemente modificando el texto que aparecía en Wikipedia, habían medido el impacto en turismo. Me parece que eran 19.000, no me acuerdo si eran 19.000 euros o 190.000 euros, no me acuerdo, no voy a decir la barbaridad, pero el impacto que habían tenido en visitas, simplemente tocando, tenían poblaciones de control y poblaciones de no control en 3 países, si no recuerdo mal, era Alemania, Francia y Bélgica o algo así, si lo busquéis por Google, y era una pasada, simplemente decían, con haber tocado las descripciones, mejorado, enriquecido las descripciones, incorporado fotos, si no recuerdo mal, había aumentado las pernoctaciones en las secciones. También es lo primero que sale, que fijáis todo. Más que la confirmación de que al final trata de tengo algo que quiero contar y sé qué herramienta utiliza el usuario que quiero atraer, pues hagámoslo viable y hagámoslo presentes en ese canal. Pareció fácil. Yo creo que se lo vamos a para la nueva obviedad, que sí que esto es muy importante la tecnología, muchas herramientas, etcétera, pero al final que tienes que tener, aparte del propósito, etcétera, un contenido. Yo digo que hacemos un poco la estrategia del cerdo, ¿no? Que se aprovecha todo. Al final tienes un contenido y luego tienes que llevar ese contenido a muchos sitios. Entonces, en función de quién sea tu cliente, a unos lo llevarás a una publicación científica, no sé cuántos, en otros será en YouTube, en otros en TikTok, en otros será en un mapa, pero el contenido es el mismo. O sea, yo ahora mismo, el contenido de aquí del santuario donde estamos, lo puedo consumir de muchas formas, pero es un mismo contenido, es un espacio, es un lugar. Puedo gamificarlo, puedo verlo 360, puedo ver un vídeo, puedo ver las jornadas, puedo leer la historia, puedo leer un hilo en Twitter que me lo resuma, puedo hacer un baile en TikTok ahí haciendo el payaso y puedes hacer 1000 cosas, pero el contenido es el mismo, que es lo que importa. Entonces, siempre hay que saber dónde comunicas el contenido, porque antes era tu contenido se iba a Fitur, a la Feria del Interior y ya está, y ahora tu contenido se va a 20 sitios distintos. Lo que pasa es que esto es un poquito engañoso, hay que tener siempre presente qué vamos a hacer para dar visibilidad a ese contenido. La época previa en la que el orgánico funcionaba ya ha pasado, ahora los canales sociales son, yo creo que ya oficialmente, canales de pago. Hay tantísimos, el problema es eso, que nos habéis hecho pasar a los consultores y cualquiera se pone a generar contenido. Y esto genera un nivel de ruido que es brutal. Yo recuerdo cuando lancé mi primer blog fue en 2005. En aquella época era el del blog. Ya está, no había el del blog. Ahora cualquier tonto se hace un blog. O sea, mi perro tiene un blog, mi niño pequeño tiene un blog, todo tiene un blog. Entonces, no solamente es generar el contenido. Ahora hay que tener presente qué vamos a hacer para mostrar ese contenido. Al final vivimos todos en una especie de funnel en el que una cosa es que, vale, yo tengo esto, pero ¿cómo voy a hacer para asegurarme de que este contenido, que me ha costado un esfuerzo, se lo hago pasar por delante de los ojos N veces a las personas a las que yo quiero captar? Por eso insisto yo tanto en tener claro primero a quién quiero llegar. Porque pretender que lo que yo hago lo vea Internet como concepto, quitémonoslo de la cabeza. Porque no tenemos dinero para conseguirlo, más que nada. Entonces, es mucho más lógico que ese recurso lo destinemos a que le llegue a las personas adecuadas. Muchas veces digo que esto es social media, que al final son dos conceptos, la parte de social y la parte de media. Demasiada gente viene deslumbrada por la parte de media, de canal. Es que en Internet está todo el mundo.
Pero ese todo el mundo simplemente es cantidad, es alcance. Y la parte de social es la interacción. Y es la interacción la que ahora mismo nos debería dar el alcance. ¿De qué le sirve a McDonald's llegar a 1 millón de personas si 350.000 son veganas? Les va a dar problemas. Es mucho mejor llegar solamente a las 600.000 que cuando vean su producto van a sentir tentación de comer su producto. Entonces, que eso debería de integrarse también como parte del trabajo. ¿El qué vamos a hacer? Vale, es fantástico. El mapa este es maravilloso. ¿Cómo se lo hacemos llegar a la gente? Ahora te encuentras ya el gobierno, sanidad, no sé qué, entrando en TikTok para lanzar sus mensajes. Les puede parecer extraño, pero a eso me refería con la empatía, el entender el cliente, a quién queremos alcanzar, dónde se encuentran. Wikiloc es un ejemplo perfecto. Los enfermos de las bicis estamos todo el día buscando rutas y no sé qué, y luego te las llevas a tu Garmin, joder, pues no puedo trazar esta ruta porque el mapa no está completo. Todo lo que contribuyamos en hacerlos descargables, entregar los GPX o poder hacernos presentes en un Wikiloc y potenciarlo y darle visibilidad, al final es cerrar el círculo. Es genero una excusa de comunicación, doy visibilidad a la comunidad, es un poco integrar todo lo que hemos estado comentando. Era de cuando el Ministerio da los datos a las telefonías de movilidad, de donde se saca de Cádiz, se van al canal, tal. Datos de... No, ahora mismo tú estás generando una información en el móvil. Perdón. Ahora mismo tú estás generando una información con el móvil que están captando las antenas. Ahora mismo están captando las antenas, pero ya te digo, no en plan gran hermano de perseguirnos, sino que tú generas una señal a una antena de telefonía que lo recoge. Esa información la van acumulando y la van estructurando. Entonces llegó un momento que el gobierno dijo, hostia, necesito esa información, porque tenemos un problema de transmisión del virus por movilidad, con el tema del confinamiento. Entonces, dijo, pues vamos a hacer un decreto, es lo que hicieron. Entonces, lo que pidieron para las operadoras, esa información, que la facilitaran. Entonces, simplemente la facilitaron y ellas, esa información, lo convirtieron en el mapa que has visto, donde tú no apareces. Aparece una persona que se ha ido de Cali hacia la costa en un día concreto. De hecho, ahora ya no se está haciendo, fue para algo puntual. Está 17 de junio es la última fecha que está publicada. Eso, la fuente está puesta ahí, ¿vale? Si no está abajo, arriba seguro que lo pongo siempre. Y se puede consultar y puedes ver un poco de estadísticas de movilidad, del INE, toda la información. A eso me refiero yo con la transparencia. Vale, yo te doy mi dato, pero respóndeme, o sea, dime cómo lo vas a utilizar eso, o enséñame por lo menos, comparte el resultado. ¿Vale? Vamos, que no es nada extraño. Y ahora siguen generando información. Lo que pasa es que ahora está circunscrito, como te comento, a la época de la primera ola de la pandemia. Ahora lo están haciendo. Se pueden comprar estos datos. Las empresas de telefonía tienen sus fábricas de datos, pero cuestan bastante dinero. En función del tipo de celdas, es decir, el nivel de concreción del dato. No es lo mismo darte un dato a 10 metros cuadrados que a 100. Entonces, en función de esto, te cobran 100.000, 200.000 euros. Tú pides y te lo dan. Se puede llegar a generar como usuario enlaces entrantes, salientes de allí, entrantes de tu proyecto. Una pregunta muy SEO de links. Sí, depende en qué sitios. Wikipedia, desde luego, es brutal a nivel de indexación y sé que valen mucho los enlaces de Wikipedia. De los mapas, depende. Google Maps sé que me consta, claro, Google Maps, que en Google también se favorece, no sé a qué nivel. Y los demás depende, pero tú puedes hacer un enlace. Saliente, entrante, sí, se podría intentar meter ahí. Wikipedia sé que es lo más interesante, pero también eso hay que hacer las cosas muy transparentes. Yo he hecho experimentos, he hecho pruebas, ahí me han quitado de Wikipedia, por ejemplo. Porque yo me he puesto con definiciones, pero citando libros científicos y tal. Y es verdad que hay una norma que dice que tú a ti mismo no te puedes poner nada, por muy científico que sea. Tienes razón. Y entonces estuve unos meses, luego ya me dijo, oye, esto no incumple la normativa, es perfectamente válido. Sí, desde luego. Claro, sí, esto da mucho. O otra gente que lo haga, o normalmente, pero bueno, si es un destino, fíjate lo sencillo que es, ¿no? No es una persona, es más sencillo. Tú no pones propaganda, pones simplemente recursos turísticos, etcétera.
dudas, ¿qué fiabilidad existe hoy en día con Wikipedia? O sea, ¿cómo podemos dar a entender de que somos fiables a través de la información que estamos sacando en Wikipedia? Vale, hay dos cosas. A ver qué opina Lucas. Son dos cosas distintas. Una es la información y luego, si lo quieres, la conversión, ¿no? Si quieres que eso se vea en venta o no. Se hizo un estudio al principio de los tiempos, cuando la gente criticaba mucho Wikipedia, no sirve para nada, etcétera, que era que se habían detectado, se comparó con la Enciclopedia Británica y se detectó, creo que un 2 o un 3% más de errores en la Enciclopedia Británica que en la Wikipedia. Pero es que es normal. La Enciclopedia Británica ha hecho 100 mentes pensantes, que decía Ken Robinson, haciendo un homenaje, cabezones pensantes, en cambio en Wikipedia son millones de personas. Es verdad que, como todo, hay que cogerlo con un buen criterio. Tienes que ser capaz de tener un criterio, y para eso está la educación, de decir, bueno, esto puede ser fiable o no, ¿qué fuente me lo da? La población está me voy bajo y el Instituto Nacional de Estadística, vale, es una fuente oficial. Pero claro, hay que currarse, no es coger como los estudiantes, ¿no? Lo primero que pillo. Entonces, a nivel turístico es lo mismo. Es como las fotos 360, veo quién la ha hecho, tienes que buscar un poco cuál es la fuente original para saber si eso tiene cierta fiabilidad. Y luego ya ver si eso puede convertirse... Pero claro, esa conversión es complicada, ¿no? Porque tú no puedes vender con la Wikipedia. Tú ofreces conocimiento e información. Sí, sí, de poner los recursos, etcétera. Entonces, pero que no se puede comprobar tan fácilmente. No sé si te contesto con eso. Es que al final está todo basado en inteligencia colaborativa. Es lo que decías tú, tiene mucha más capacidad de verdad un lugar revisado y editado por 200 personas que El País, que pone lo que considera El País, El Mundo, o cualquier cabecera o lo que sea, cualquiera de los artículos privados. Entonces, en principio, yo creo que eso sí que es conocimiento general, tiene validez. Haz la prueba, mete una barbaridad, verás lo que dura. Verás lo que dura. Verás lo que dura. O sea, se pueden escapar alguna cosa, pero en principio, en lugares de referencia, si metes una barbaridad, te la van a detectar rápida y te la van a corregir. Entonces, en principio, como recurso de información de valor, está bastante aprobado que la Wikipedia, por lo que te digo, es inteligencia colaborativa. Al final está co-creado. De hecho, hubo por ahí cuando, no me acuerdo, yo no soy muy futbolero, cuando un portero que le metieron del Stegen, uno de estos, o el otro de Gea, uno de estos que le metieron un gol por la mano, editaban la Wikipedia y ponían, no sé, de Gea, por decir algo, ¿no? Portero que nació sin la mano izquierda, no sé qué, Luego contaba la historia. Claro, duró unas horas, pero ya la gente está troleando ahí. Entonces, lo que comentaba efectivamente de inteligencia colaborativa, se me está yendo lo que te iba a decir sobre el tema. Ah, vale, sí, perdonad. Eso llevado, por ejemplo, a OpenStreetMap, que es como la Wikipedia de mapas que os he explicado, ahí está comprobado que la velocidad y la fiabilidad en los cambios es mucho más rápida que cualquier empresa. O sea, por ejemplo, hay una guerra en Sudán, entre Sudán y Sudán del Sur, y en África hubo una división de la frontera. Pues se editó mucho más rápido en OpenStreetMap que en cualquier sitio. Y es normal, Google Maps tarda unas semanas y el organismo nacional, imagínate cuánto tiempo. Luego también hay otro elemento, la información, si es colaborativa, suele ser más equilibrada, digamos. Más objetiva, exacto, no salía, fíjate que es fácil, más objetiva. ¿Por qué? Por ejemplo, Google miente. Google, en las zonas de conflicto geopolítico, véase Rusia, Ucrania, la China con la India, las fronteras son distintas en función del país donde lo miras. Yo desde la India, la frontera que veo con China es la que la India vende, de Google, ¿eh? Y desde China, la frontera que veo es otra, porque lo cambian para no mojarse o por intereses geopolíticos. Entonces hay que cuidar que los mapas también mienten, hay que tener cuidado con eso. En cambio, en la Wikipedia, en la OpenStreetMap, no, porque puedes editar también. Y cualquier persona puedes poner cosas, etcétera. Una vía verde, también que se hizo aquí, pues en un momento dado, enseguida, a los 2 días está editada y puesta la vía verde. Y luego es información gratuita, que tú te puedes llevar, la puedes editar, no está sujeta a ningún tipo de pago ni nada. Entonces yo también coincido con él que la inteligencia colaborativa siempre es superior a cualquier otra cosa que haya.
explicar-vos. Bull, a mi no està molt menys, però és prou. Bull és el que porta tot el tema de comunicació online, el responsable de tot aquest treball de posicionament de recursos, de posicionament d'establiments, de generació de fotografies 360, etc. I no ho dic per presumir, però estar aquí a l'equip és un tio que ens sap moltíssim i està a la vostra disposició també per a poder, per almenys, assessorar-vos, orientar-vos i veure com podeu incorporar tot aquest coneixement, encara que sigui de forma molt pràctica, al vostre dia a dia de treball, a nivell municipal, a nivell de negoci. Així que, sense més, mentre arregleguem, si voleu, si algú se vol quedar, acompanyarem a Lucas i persona a fer una volta pels santuaris, que ja coneixeu si us voleu estar allà. No hi ha cap problema, però si us voleu quedar, encantats. Així que, res més, gràcies per vindre i us esperem a tots els que vulgueu la setmana que ve a Sant Adéu.